comentar respecto de esta información. No ha habido gran detalle porque nada más se ha entregado este programa de gobierno o se ha publicado hace un par de minutos. Ha habido algunos lineamientos generales, particularmente, por ejemplo, en el énfasis de la seguridad ciudadana, también en materia laboral. Queremos abordar esto y está a esta hora en comunicación con nosotros el diputado de la ABC, Jorge Burgos, directamente desde el Congreso de Valparaíso. Diputado, gracias por recibir el llamado de CNN. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Verónica. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Aquí Diputado, estamos, atentos a sus preguntas. Muchas gracias. Diputado, yo sé que es difícil hacer preguntas muy específicas porque es un programa de gobierno que hemos conocido recién y que el detalle va a ir decantando en los próximos días. Pero particularmente una de las cosas que ha establecido el Matei, no solo ahora, sino que en los últimos días, es el énfasis también en la seguridad ciudadana. Usted fue subsecretario del Interior, conoce esas materias. ¿Qué le ha parecido el planteamiento, por ejemplo, que ha tenido el Matei respecto de la aprobación de ley antiencapuchados, del control preventivo de identidad, cuestiones que incluso el ministro Larroulé le ha puesto discusión inmediata en un anuncio ayer? ¿Qué percepción tiene usted en particular de este programa de gobierno en materia de seguridad ciudadana, por ejemplo? Bueno, sí, efectivamente, como dice usted, tiene alguna dificultad pronunciarse sobre un programa que acabamos de conocer hace algunos segundos. Yo tengo algunos ejes aquí, lo que yo tengo son fundamentalmente titulares, pero bueno, partemos por la parte llena del vaso. Yo creo que es bueno para el país que las candidaturas, las distintas candidaturas, también las que yo no comparto su ideario, como es el caso de la señora Matei, y la mía, la de Michelle Bachelet, vayan proponiendo cosas concretas respecto de la discusión política para los próximos 4 años, y eso es positivo, más allá que uno comparta o no las tesis, pero creo que es una buena noticia para las y los chilenos. Ahora, respecto a su pregunta, a ver, déjeme decirle, yo creo que el país y la ciudadanía sabe lo que es populismo en estas materias. La campaña anterior de la derecha chilena, de la alianza del actual presidente, cuando fue candidato a la última elección, hizo populismo y demagogia en materia de seguridad pública, de manera bastante brutal. Pero como todas las cosas, cuando son populistas y demagógicas, se le dio vuelta en la cara. Hoy día el área peor evaluada del gobierno del presidente Piñera es la seguridad pública. ¿Por qué? Porque se dijeron cosas que no tenían fundamento, tenían solo el fundamento de la demagogia. Se acabó el recreo de los delincuentes, le vamos a poner candado a la puerta giratoria, en fin, todo ese tipo de cosas que son mera fraseología. Resulta que la seguridad pública, la seguridad ciudadana es una tarea compleja, que requiere distintos énfasis y distintos elementos, y creo que en esto este gobierno está en brutal deuda y queda una tarea muy pendiente. Yo espero que las propuestas de la candidatura de la alianza, de la centro-derecha, la derecha, no vayan por la línea del populismo. Las cosas que he leído o los avisos que he escuchado parecen desgraciadamente volver a centrar el tema en que siempre es culpa de otros y no de las políticas públicas. Mire, la seguridad pública requiere de mucho rigor, requiere de propuestas concretas, omnicomprensivas. El problema no se soluciona con más punición. Muchas veces se necesita eso, pero también se necesita contención del delito, planes destinados a evitar que en ciertos lugares que se cometen muchos delitos se eviten anticipadamente los delitos. Se requiere, por cierto, tener probablemente más fiscales, más carabineros, más policía de investigaciones, como está en la propuesta de nuestra candidata Michelle Bachelet. Pero también se necesita mayor cuenta pública, saber por qué los aumentos no han rendido los frutos. O sea, requerimos mayor rigor en las políticas públicas de seguridad ciudadana, seguridad pública. Yo creo que ahí deben estar centradas las propuestas. Diputado, quiero hacerle una pregunta que me imagino que toda la gente se está haciendo, y tiene que ver con que a nadie le gustan los encapuchados. Todo el mundo está de acuerdo que son los que generan el vandalismo y los delitos, por ejemplo, con ocasión de manifestaciones estudiantiles y de otro orden. A su juicio, ¿por qué es que este proyecto antiencapuchados no ha avanzado en el Congreso? ¿Dónde está el nudo que evita que finalmente alguien pueda sancionar a aquellos que, cubriéndose la cara, van a realizar desmanes? ¿Dónde está el punto de ese encuentro? Mire, el gobierno cree, y no es primera vez que lo anuncia, cada cierto tiempo anuncia, cree que estos proyectos, y particularmente el denominado Ley Hinspeter, se soluciona y se arregla poniendo urgencia. Eso no es así. Ya le hemos demostrado que hay voluntad para mejorar un proyecto de ley que tenga que ver con el orden público. De hecho, no se lo rechazamos en general, está en el Senado muy destrozado desde el punto de vista de las normas particulares porque son muy malas. Mire, lo que hay que hacer acá es abrirse al debate, tener capacidad de decir, mire, vamos a buscar acuerdos para mejorar ciertas normas que pueden ser ineficientes. Pero no decir, mire señor, tómelo o déjelo. Si lo toma, es pro seguridad
ciudadana. Si lo deja, es amigo de los delincuentes. Eso lo dijo el presidente hace algún tiempo atrás, fue una pésima frase, no se saca nada con el populismo en este proyecto de ley. Yo creo que hay una buena oportunidad ahora en el Senado de intentar mejorar ese proyecto, a la base de crear normas claras, no presunciones delictuales, no establecer normas que después son absolutamente inaplicables. En fin, yo creo que el gobierno y el Ministerio del Interior, porque ha sido más Interior que Justicia, ha equivocado el camino sobre la base de poner una verdadera pistola en el pecho, tómelo, déjelo, creo que por ahí no se arreglan las cosas. Hay que buscar fórmulas destinadas a conseguir mejor posicionamiento de las fuerzas públicas a la hora de este tipo de desórdenes. Hay instrumentos que no se ocupan. Yo en mismo CNN he estado muchas veces hablando del artículo del Código Procesal Penal que permite el control de identidad. No se ocupa. ¿Por qué no se ocupa? ¿Cuál es la razón de la ineficiencia en eso? ¿Hay necesidad de cambiar algo? Estudiémoslo. ¿Hay necesidad de mejorar el tipo penal del desorden público del Código Penal, que es decimonónico? Estudiémoslo, estamos disponibles, pero no sobre la base de presunciones de derechos delictuales, porque eso no sirve de nada y simplemente criminaliza ciertas cuestiones que pueden ser perfectamente lícitas, como la protesta social cuando se desarrolla respetando los derechos de otras personas. Correcto. Diputado Burgos, otra de las cosas a las que aludió Evelyn Matei es que dice que con la institucionalidad existente se ha llegado lejos, este país se ha desarrollado, diciendo que efectivamente ella, y lo ha señalado así, no es partidaria de un cambio completo a la Constitución, sino que mantener los paradigmas que ya existen. Situación distinta a la que ha planteado Bachelet, quien ha reforzado la idea de cambiar y de tener una nueva Constitución. A su juicio, ¿usted comparte o no, o qué visión le da a esta frase de Evelyn Matei cuando dice que con lo que ya hay, con la institucionalidad vigente, se ha llegado bastante lejos? No, yo creo que hay dos cosas distintas, y yo creo que el país, Chile, en estos últimos 20 y tantos años ha avanzado, es un mejor país que el que teníamos, obviamente, durante el gobierno de la dictadura, que duda cabe en todos los aspectos, no solo económicos, sino que también del punto de vista de los derechos de las personas, del punto de vista del desarrollo humano. Pero así todo, creo que ya la Constitución del 80, que en su génesis todos la conocemos de a dónde surgió, no aguanta más reformas parciales. Yo creo que realmente se requiere de intentar, por las vías institucionales, por cierto, que duda cabe, hacer un nuevo pacto constitucional, un nuevo acuerdo constitucional que derive o devenga en una nueva constitución, donde hayan cambios sustanciales, por ejemplo, el cambio al sistema electoral. Lo que yo he alcanzado a leer dice, avanzaremos en un cambio en el sistema electoral, pero ¿cómo avanzaremos? Ahora hay una oportunidad. Sin embargo, la derecha está dividida, hay algunos sectores que no. Acabamos de votar el término, el número 120, que es una cuestión básica, esencial para cualquier modificación. Bueno, pues, el partido que apoya a la senadora Matei, hace 10 minutos la Comisión de Constitución votó todo en contra, la UDI, Renovación a favor, afortunadamente. También dice que hay que cambiar las reglas de reemplazo de los diputados y senadores. ¿Pero cómo? Hay un proyecto y no ha tenido el apoyo de la gente de la UDI fundamentalmente. Dice que hay que cambiar el sistema de reelección, que tenga límite. Bueno, hay un proyecto aprobado mayoritariamente, salvo muchos votos de la UDI que está en el Senado. Llame a su gente a votar y poner término a la elección sin límite. Entonces, a veces el papel resiste muchas cosas, pero lo importante es la concreción desde el papel a los hechos. Si hay voluntad de reforma de estas cuestiones, hagámoslo ahora, hay tiempo. Justamente, diputado, usted mencionó una cosa que Evelyn Matei también alude en su presentación de programa, cuando ella dice que es necesario ponerle límite a la reelección de senadores, de diputados, de alcaldes, incluso de los CORES, algo que vamos a elegir también en noviembre. ¿Usted es partidario de eso? ¿Le parece que es una buena idea? Pero no solo partidario, si hay un proyecto en que la Cámara de Diputados aprobó con votos de la Concertación, varios de RN y algunos de la UDI incluso, que le pone límite a las reelecciones de senadores, diputados, alcaldes, concejales y core. Está en el Senado hace más de un año. Entonces, si ella está de acuerdo, bueno, que ordene a su gente y aprobemos ahora ese proyecto y damos una buena noticia que se le pone límite si está en los programas de todo. ¿Ah? Ahora, respecto de una cosa que seguramente nuestros televidentes han escuchado, todos los candidatos, no solo Bachelet, Evelyn Matei, pero uno como ciudadano escucha que todos quieren mayor desarrollo para el país, pero también hablan de equidad, de igualdad, de un país que se ha desarrollado muchísimo, pero que ha sido tremendamente desigual en la distribución de beneficios y de mejorías para sus ciudadanos.
En esa materia, cuando las candidatas hablan de desarrollo con igualdad, ¿dónde cree usted que va a estar la diferencia entre lo que propone Evelyn Matei y lo que propone Bachelet si ambas mantienen esta idea de crecer pero con mayor equidad? Hay varias diferencias, pero si yo tuviera que elegir para el poco tiempo que hay en televisión, una es que la ex senadora Matei, actual candidata, cree que fundamentalmente la mayor equidad va a surgir fundamentalmente del crecimiento de la economía. En cambio, nuestra candidata cree que la mayor equidad requiere, por cierto crecimiento de la economía, que duda cabe, y así lo hemos demostrado en los hechos, pero que también necesita un mayor aporte de quienes tenemos más. Y eso pasa por una reforma tributaria severa, profunda, que permita llegar a fondos fiscales para gastar en educación, en salud, en previsión, fondos que hoy día no tenemos. No son suficientes dejar 600, 700 millones de dólares para el presupuesto 2014, no alcanza. Se requiere un esfuerzo tributario mucho mayor y ese esfuerzo hay que hacerlo en quienes tenemos más. Y para ello creo que el elemento distintivo de ambos programas es ese. El acento de la candidatura de Matei está, mire, el crecimiento es suficiente y el acento de nuestra candidata Michelle Bachelet es que no basta el crecimiento, hay que mantenerlo, que duda cabe, pero también se requiere un esfuerzo tributario mayor, una reforma estructural que permita llegar más fondos al Estado para poder gastar, invertir en las áreas que le digo, sin que esa reforma, por cierto, impida el desarrollo del país. Finalmente, diputado, le agradezco su tiempo. Usted recién hablaba de estos 600 millones de libre disposición que se ha establecido como parte del presupuesto y de eso le quería hablar. Hay quienes ya están comenzando a dudar del trabajo parlamentario que se puede hacer, de la discusión del presupuesto y otras materias, considerando que los parlamentarios tienen semanas distritales, han pedido semanas de vacaciones para ir a hacer campaña y hay una serie de semanas y de días que en realidad no van a ser trabajados como tal, porque como insisto, va a haber trabajo en campañas y en los mismos distritos. ¿Hay de verdad el tiempo suficiente, la tranquilidad necesaria para que los parlamentarios puedan abordar este proyecto y otros con la seriedad y la calma necesaria? Bueno, acaba de empezar la discusión hoy día, acabo de estar con nuestro representante en la Comisión Mixta de Presupuestos, José Miguel Ortiz, que ya estaba trabajando en el tema. Creo que es perfectamente posible, y no solo posible, es obligatorio hacer coincidir los tiempos políticos electorales con los tiempos legislativos. Y el presupuesto tiene que estar en la fecha que la Constitución señala, que es a fines de noviembre próximo, y en consecuencia no creo que haya ninguna sombra que permita a uno decir que no va a haber tiempo. Esto es prioritario. Y obviamente Chile y quien gobierne, yo espero que sea mi candidata, necesitan de un presupuesto aprobado en tiempo y forma y que además sea un presupuesto que al gobierno que venga le permita tener alguna holgura destinada antes que se mandan las reformas tributarias que ya le he mencionado para acometer ciertos elementos centrales de mayor inversión social y pública que hay que hacer en el comienzo del próximo gobierno. Bien, diputado Burgos, le quiero agradecer su tiempo de conversación con CNN, que tenga una muy buena tarde de martes. No le escucho. Lo estaba despidiendo y le decía que tuviera una buena tarde. Quedé en blanco. Bueno, ahí ya no podemos hacer más por esa intervención, pero le agradecemos al diputado Burgos.